¿Cómo andan todos los maestros y maestras? Espero que anden al 100 todos. Y pues bueno, aquí les traigo un video que espero y les sirva, viejo. Ahorita vamos a estar viendo lo que son los offsets verticales en Kevo Tray. Y pues en específico, offsets con separación uniforme. Y pues bueno, aquí les traigo ahora, vamos a cambiarle un poquillo del pizarrón. Vamos a ver si se entiende mejor estos temas ahí con el AutoCAD. A ver los más detallillos que podamos ver. Y bueno, aquí tenemos unos offsets ya instalados con separación uniforme. Ahí pueden ver que fuimos dejando cada uno un poquillo más hacia enfrente para poder mantener la separación uniforme aquí en medio. Vamos a verlos desde frente. Ahí pueden ver que se mantuvo la separación uniforme. Y pues bueno, ahora vamos a ver otro caso donde los hicimos sin la separación uniforme. Y la razón que vamos a ver este caso muy seguido, que donde quiera que vayas vas a ver que se corren los offsets así. Se juntan aquí en el pedazo de lo que viene siendo el offset o la bayoneta, es porque hay una especificación de acuerdo a NEMA que nos pide un soporte a no más de 24 pulgadas desde el centro aquí donde se unieron los dos Kevo Trays. Entonces, como ven, aquí tenemos 20 pulgadas desde el centro y al centro del otro soporte tenemos 22 pulgadas. Entonces estamos bien de acuerdo a esa regla que nos pide NEMA, que no estemos a más de 24 pulgadas desde el centro aquí de la placa. Y pues bueno, por eso se hacen de esta manera, porque si hacemos el offset con separación uniforme, a veces nos vamos a meter en broncas con los soportes. Entonces, la mayor parte del tiempo se va a hacer así. Dejamos todas las placas alineadas y ya nada más ponemos los soportes que nos pidan los detalles, ya sea que te pida unos soportes así como estos de aquí, que son con varilla roscada y con vinclam arriba, o con la abrazadera esa que se agarra de la viga. Tiramos varilla roscada de 5 octavos y luego ya ponemos soportes ahí de acuerdo a lo que nos pida el plano. Entonces, esto sería un caso normal, o sería lo que vas a ver la mayor parte del tiempo, o lo que te van a pedir los detalles la mayor parte del tiempo. Pero siempre hay que verificar con el supervisor, con control de calidad, qué es lo que tenemos que hacer específicamente para el offset que nos está pidiendo. Porque siempre los ingenieros van a hacer las cosas a como ellos ven que sea mejor. Entonces a veces te van a pedir más que lo que pide NEMA, o a veces van a hacer una desviación y van a poner algo que sea menos de lo que pide NEMA. Pero eso ya es decisión de ellos y del dueño de la planta o quien sea que decide esas cosas. Bueno, ya vimos que aquí se juntaron, pero estamos cumpliendo con las reglas. Entonces ahora vamos al otro que vimos ahorita. Aquí dejamos la separación uniforme, pero ya no podemos cumplir con la regla de las 24 pulgadas. Entonces, si van a hacer esto, asegúrense de consultar con control de calidad, con su supervisor y los detalles del plano con el que están trabajando. Porque sería muy triste que hicieran algo muy bonito así y que al último no se los quieran comprar porque no cumplen con la regla de las 24 pulgadas. Entonces, siempre verifiquen antes de fabricar cualquier cosa así. Verifiquen con su supervisor y con control de calidad para que no se metan en broncas. Ahora sí, ya que vimos todo esto, vamos a ver un poquito más de detalles de la placa esa que vamos a utilizar, que es la V-Line 9A 1026 en este caso, pero ese número va a cambiar de acuerdo al peralte y también al material que vayan a estar utilizando. Aquí si vemos en el lado izquierdo, ese es el catálogo de V-Line. Nos dice serie 2, 3, 4 y 5 en aluminio. Entonces, aquí está especificando que estas placas son para Kevo Tray de aluminio. Si vamos a utilizar otro tipo de Kevo Tray, ya sea fibra o ya sea acero inoxidable o también puede ser galvanizado, las placas van a ser diferentes. Entonces chequen las especificaciones de cada una. Bueno, lo primero que vamos a ver aquí es que la serie esta nos dice el alto del peralte. Entonces, la 9A es este tipo de placa y el 10, o más bien 9A 10, 24, 25, 26, 27 es este tipo de placa. Pero el último número nos va a decir el alto del peralte. Entonces, aquí vemos que la 1024 tiene un alto de 4 pulgadas y la 1026 tiene un alto de 6 pulgadas o 152 milímetros. Entonces, ya sabemos ahí más o menos cómo encontrar, cuando vayamos a encargar esas placas, ya sabemos cómo encontrarlas. Y la segunda cosa que vamos a ver es que
Bueno, aquí dice que estas placas se utilizan cuando no podemos usar un fitting estándar. Si tiene que ser un ángulo diferente a 15 o 10 grados, 22 y medio, 30, 45, vamos a utilizar este tipo de placas. Bueno, la tercera es que se utilizan en pares. Pues obviamente tiene dos lados el Kevo Tray, tienes que encargar pares. Y bueno, esto lo especifican porque mucha gente, sobre todo los planners en los jales, no por echar tierra, pero encargan nada más un lado. Como cuentan la cantidad, cuentan una, dos. Y ya piensan que con eso ya van a poder hacer el offset ese. Y al último se dan cuenta que nada más se encargaron para un lado. Entonces terminamos batallando porque no tenemos suficiente material para hacer el jale. Entonces planners, póngase truchas. Estas hay que encargarle una para cada lado. Aunque el detalle te pida una, tú sabes que es una para cada lado. Entonces ahí póngase truchas cuando van a encargar. Y la otra cosa que vamos a ver es que no se necesitan bonding jumpers cuando utilizamos esta placa correctamente. Si la utilizamos nomás a la brava, va a ocupar bonding jumper. Por eso en muchos jales te lo piden, porque pues mucha gente las pone a la brava y pues al último quedan mal hechas. Bueno, para no poner el bonding jumper tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Lo primero es que tenemos que usar Penetrox aquí en medio de las dos placas para evitar que vaya a haber corrosión o cualquier cosa y que ya no haya continuidad eléctrica. Entonces queremos siempre una conexión eléctrica buena. Y pues para lograr eso vamos a ocupar Penetrox o algún tipo de anticorrosivo, algo que les pida ahí su plano. Y pues la segunda cosa es que vamos a poner primero el tornillo de 3 octavos en la parte más cerca del Kevo Tray en los dos lados. Entonces aquí sería el agujero este que se ve aquí. Está más cerca del Kevo Tray de este lado. Y en el otro lado igual. El agujero que esté más cerca del Kevo Tray es el que se le va a poner el tornillo. Ese tornillo pues va a ser de acero inoxidable normalmente, o a lo mejor puede ser galvanizado, depende del caso. Ya que pongamos ese tornillo, ya tiene Penetrox aquí en medio, le vamos a hacer un agujero en el otro agujero que quede libre. Se va a ver por este lado, pero por el otro lado va a estar tapado con la otra placa porque no se van a alinear los agujeros. Entonces ahí le vamos a hacer un agujero con el taladro, que generalmente es con una broca de 7/16. Hacemos el agujero, ponemos otro tornillo de 3 octavos y lo apretamos o lo torqueamos bien. Y ya con eso, y ahora sí cumplimos con las reglas o las especificaciones para no tener que usar un bonding jumper. Entonces, ya sabiendo eso, pues ya estamos bien. Ya sabemos que no ocupamos bonding jumper. Pero bueno, siempre verifiquen en sus planos, sus detalles, que no se necesite el bonding jumper. Porque a veces el ingeniero como quiera te lo va a pedir. Entonces siempre ahí revisen doble, que no se vayan a equivocar. Y bueno, lo otro ya lo vimos hace rato. Lo de las 24 pulgadas. Que aquí no viene especificado, pero normalmente la gente sabe ya esa regla. Y siempre verifiquen en sus planos donde les pide los soportes. Y generalmente son 24 pulgadas desde el centro aquí de donde se unen las dos placas. Y bueno, aquí no viene especificado, pero en otras placas como las de galvanizado, ahí te va a especificar que tienes que tener esa distancia del centro de las placas hasta donde está el soporte. Entonces aquí en las de galvanizado sí viene especificado que requiere un soporte a 24 pulgadas hacia los dos lados de la placa. Y eso es por NEMA versión 2 o B2, no sé qué significa eso. Pero NEMA nos pide esos soportes a 24 pulgadas. Entonces esa es la razón porque normalmente no se hacen estos offsets con separación uniforme, porque se batallaría para cumplir con esta regla. Entonces si lo vas a hacer, pues asegúrate que estés al 100 con los detalles y con ingeniería. Siempre verifiquen todo con el supervisor para que no se metan en broncas. Y bueno, en este dibujo tenemos ya todo el tray puesto, ya se mira bien fácil. Pero ahora vamos a ver qué información vamos a tener cuando estemos apenas haciendo el jale. Ahora sí, ya tenemos aquí el rack más o menos como se vería, o la información que tendríamos cuando vamos a estar haciendo el jale apenas. Y bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso, ya traemos todos los trays aquí. Ya los llevamos a un cuarto del span o de la medida de entre columna a columna. Y pues bueno, ya de esa medida de aquí o desde donde se acaba el otro tray, vamos a medir hasta donde queremos dejar esta placa. Que en este caso la queremos dejar el centro del agujero este a 22 pulgadas desde el centro de la columna. Entonces
sería la distancia desde donde se termina este cable tray que estamos viendo en azul hasta el centro de la columna, más las 22 pulgadas que queremos que salga la placa hasta acá. Sería la medida, ahora sí, desde el agujero este hasta donde vamos a cortar el cable tray ese. Entonces ya lo cortamos a la medida que se necesita, lo ponemos aquí, lo instalamos al 100 y ese va a ser nuestro primer punto de referencia. Y el segundo punto de referencia va a ser el otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos los trays ya más o menos también a un cuarto desde el soporte. Entonces vamos a medir aquí desde donde comienza o donde termina este cable tray que tenemos acá de este lado derecho hasta el centro de la placa. Entonces igual, medimos al centro de la viga y ya teniendo esa medida le sumamos las 22 pulgadas que queremos aquí en este caso. Y pues ya teniendo eso, ya con esa medida pues podemos cortar este pedazo. Lo instalamos al 100 igual y ese va a ser el punto de referencia número 2. Entonces como vieron, en el lado izquierdo, en la parte de arriba, pusimos el tray de mero abajo. Y en la parte derecha aquí, que es ya en la parte de abajo de la bayoneta o del offset, pusimos el tray de mero arriba. Esos trays nos van a servir para medir esta diagonal de aquí, que es una de las piezas de información que necesitamos para poder hacer estos offsets con separación uniforme. Y bueno, ya teniendo los dos, vamos a medir desde el centro, ya saben, el agujero que está más cerca del cable tray. Entonces aquí desde el centro aquí hasta el otro lado, igual, al agujero que está más cerca del cable tray, que tenemos aquí en la derecha, vamos a medir al centro. Y esa medida la vamos a apuntar 210.95 pulgadas. Esa es la medida que tenemos aquí. Se puede medir en pies y pulgadas, pero para simplificar vamos a hacerlo directo en pulgadas y así vamos a batallar un poquillo menos. Y bueno, para los camaradas que están en otras partes del mundo que usan centímetros y metros, ahí se les voy a quedar debiendo, pero el concepto va a ser el mismo. Y como estamos viendo con pulgadas, pues más o menos se va a ver igual que los centímetros. Y bueno, ya ahora sí teniendo esta medida, esa medida va a ser la diagonal de un rectángulo que vamos a dibujar aquí arriba. Entonces, aquí vamos a dibujar un rectángulo que tiene como altura la misma distancia que tendría un cable tray. Si pusiéramos otro cable tray igual que este, aquí arriba, la distancia desde el centro de este agujero hasta el último tray de acá, al centro del agujero también, esa distancia es la que vamos a poner de este lado del rectángulo ese. Entonces vamos a dibujar ese rectángulo. Dibujamos el rectángulo, dibujamos la diagonal. Y pues de un lado va a medir 66 pulgadas el rectángulo. Y la diagonal va a medir 210.95 pulgadas. Y bueno, vamos a mover este, o vamos a copiarlo y lo pegamos arriba, para que se vea más o menos la idea que vamos a tratar de hacer. Ok, más o menos quedaría así. Sería, si pusiéramos otro tray aquí arriba de la misma medida que este, la medida de centro a centro entre esos agujeros sería esta medida de aquí. Entonces en este caso serían 66 pulgadas. Ya dibujamos el rectángulo, le ponemos esas medidas y bueno, ya nos brincamos al paso número 2. El paso número 2 va a ser encontrar ya sea la distancia desde el centro o la distancia horizontal entre el centro de este agujero y el centro del agujero de este lado. Esa distancia la podemos encontrar sabiendo la medida entre las vigas. Entonces, si ya sabemos que de esta viga del lado derecho a la viga del lado izquierdo mide 20 pies o 240 pulgadas, a esas 240 pulgadas le restamos la medida que aventamos este plato para acá. Entonces, si nos quedó a 22 pulgadas, le vamos a restar 22 pulgadas de aquí. Y acá también nos quedó a 22 pulgadas. Entonces serían un total de 44 pulgadas, ya sumando los dos lados. Entonces ya tenemos 22 de aquí, 22 de acá, son 44 pulgadas. Entonces a 240 pulgadas le restamos 44 pulgadas y nos va a dar la medida esta, o la medida horizontal entre esos dos puntos, que sería más o menos esta medida de aquí de arriba. Sería desde este punto de aquí, aquí donde tengo la cruz, hasta el centro de este agujero.
sería esa medida. Y con esa medida vamos a dibujar un segundo rectángulo. Vamos a dibujar el rectángulo ese. Y le vamos a poner en lo ancho del rectángulo, le vamos a poner esa medida. Que serían 240 menos 44, que son 22 de aquí y 22 del otro lado. Entonces nos daría un total de 196 pulgadas. Ya con esa información ya podemos dibujar el segundo rectángulo. Y le ponemos ese lado, el ancho del rectángulo va a ser de 196 pulgadas. Y va a tener una diagonal de 210.95 pulgadas. Entonces la diagonal de los dos rectángulos va a medir lo mismo. Si ven aquí, mide lo mismo, 210.95, y de este lado también mide 210.95. Lo que va a cambiar son las medidas de largo y ancho de ese rectángulo. Entonces, con esas dos medidas vamos a encontrar estos ángulos de aquí. Entonces, encontrando el ángulo A, que tenemos marcado aquí en la parte de arriba, que es el ángulo que forma entre la diagonal del primer rectángulo y una línea horizontal aquí. Ese sería el ángulo A, y el ángulo B sería desde la línea horizontal hasta el diagonal del segundo rectángulo o del otro triángulo que se forma aquí. Ese sería el ángulo B. Entonces esa medida de la suma de entre esos dos ángulos nos va a dar el total que tenemos que girar este rectángulo para que se alinee con la otra placa. Que la esquina esta de este lado se alinee con la otra placa. Entonces vamos a intentar aquí, vamos a girarlo más o menos. Vamos a poner como punto de referencia esta esquina de aquí, que es el centro de la placa. Y vamos a ver que cuando giramos ese rectángulo hacia abajo, la línea diagonal va a girar una cantidad de grados para llegar hasta la otra placa de este lado. Entonces esa cantidad de grados que giró esa línea diagonal es la misma cantidad de grados que tenemos que doblar el offset nosotros. Entonces ese va a ser el ángulo del doblez, la suma entre esos dos ángulos. Ahora, este caso es el más común, que el offset está bien grande. Entonces todos los trays en la parte de abajo quedan debajo de los otros trays de este lado. Entonces ese sería el primer caso, cuando tenemos que sumar los dos ángulos para encontrar el ángulo del doblez. Ahora, el segundo caso sería cuando no baja mucho los cable trays, como este caso de aquí. Entonces el ángulo A menos el ángulo B, eso sería el total de lo que va a girar el rectángulo este. Entonces vamos a girarlo otra vez igual. Vamos a poner aquí esta esquina como punto de referencia. Y cuando giramos el rectángulo, vemos que la diagonal, la distancia que recorre la diagonal, o el ángulo que recorre la diagonal para llegar hasta la otra placa, sería el ángulo A menos el ángulo B. Entonces, si el cable tray de arriba, en la parte de abajo de la bayoneta, que es en el lado derecho aquí, está por encima de la línea horizontal, acá que dibujamos desde el tray de mero abajo en el lado de arriba de la bayoneta, vamos a hacer esta operación. Al ángulo A se le va a restar el ángulo B, y eso nos va a dar el ángulo del doblez. En el otro caso, si el cable tray de arriba está por debajo de ese tray de acá, vamos a sumar esos dos ángulos y eso nos va a dar el ángulo del doblez. Bueno, entonces ya tenemos ahí los dos rectángulos con las medidas esas que encontramos. Ese va a ser el rectángulo número 1 y este va a ser el 2. El rectángulo número 1 nos va a encontrar el ángulo A y el número 2 nos va a encontrar el ángulo B. Entonces ya tenemos aquí las medidas. La hipotenusa que encontramos ahí en las medidas que tenemos en el cable tray era 210.95, que es la distancia del centro de un plato al centro del otro agujero en el otro plato. Y bueno, el lado opuesto era 66 pulgadas, que esta medida era lo alto o la diferencia en altura entre el centro del primer cable tray y el centro del último cable tray. Eran 22 pulgadas cada uno, entonces teníamos 66 pulgadas desde el primero hasta el último. Entonces ese es el lado opuesto aquí. Vamos a encontrar ahora el ángulo A. Entonces aquí tenemos la fórmula. Esta es seno inverso o seno negativo 1. En la calculadora lo único que tienen que hacer es picarle donde dice Shift
y le pican donde dice seno y se pone ahí seno negativo 1 y esa es la que van a utilizar. Entonces tenemos Shift seno inverso o seno negativo 1 de opuesto, que es 66 pulgadas entre 210.95 y nos daría un total de 18.23 grados. Entonces ese va a ser el ángulo A, 18.23 grados es el ángulo A. Vamos a ponerlo a este lado también. Ahora vamos a encontrar el ángulo B. Para el ángulo B vamos a utilizar el coseno inverso o coseno negativo 1 por las medidas que tenemos. En este caso no tenemos el lado opuesto, tenemos el lado adyacente o el cateto adyacente de aquí de este triángulo. Y esta hipotenusa pues sería lo mismo que el triángulo de arriba, sería el diagonal ese que medimos entre los dos trays. Entonces vamos a utilizar ahora el coseno. Entonces ahora sí vamos a ponerlo acá. El cateto adyacente era 196 pulgadas que va aquí arriba. Y la hipotenusa es 210.95. Vamos a ponerlo aquí en la calculadora. Igual Shift, coseno. Nos da coseno inverso o arco de coseno, algo así. Entonces va a ser de 196 entre 210.95. Y nos da un total de 21.7 grados. Entonces aquí ponemos también 21.7 grados. Y bueno, para el ángulo del doblez, ya sabemos que tenemos dos casos. En el primero vamos a sumar el ángulo A más ángulo B. Y en el segundo vamos a restarle al ángulo A, le vamos a restar el ángulo B. Entonces depende la situación. Ahí ya vieron ustedes, escogen cuál es la situación de ustedes y ya van a hacer uno de los dos. En este caso era el primero. Entonces al ángulo A le vamos a sumar el ángulo B. Entonces aquí tenemos que el ángulo del doblez va a ser 18.23 grados más 21.7 grados. Entonces si lo sumamos aquí, 21.7 más 18.23 nos da 39.93 grados. Ya teniendo este ángulo del doblez, ahora sí podemos calcular el ajuste que tenemos que hacer para que nos quede la separación uniforme. Vamos a borrar aquí para hacer la operación esa de este lado. Y pues bueno, para eso tenemos una fórmula también. Ahí vamos a utilizar el tangente. Y pues bueno, es el ajuste. Es igual a tangente del ángulo del doblez entre 2 por radio. Ahora, este radio, ¿de dónde lo vamos a sacar? Bueno, si tenemos los Kevo trays, el primero de abajo, el segundo, tercero y cuarto. El radio va a ser esa distancia entre el primer tray y el tray que queremos ajustar. Entonces, si el primero está a 22 pulgadas, entonces el radio va a ser igual a 22 pulgadas. Es la distancia entre el primer tray y el tray que queremos ajustar. Entonces al primero va a ser 22 pulgadas, como en el ejemplo que vimos ahorita. Al segundo son 22 más, entonces 44 pulgadas. Al tercero serían 66 pulgadas. Esa es la que vamos a utilizar en este caso para el radio. Entonces vamos a ponerlo aquí para sacar el ajuste en el último tray. Entonces, ahora sí, el ajuste es igual a tangente de 39.93 entre 2 por 66 pulgadas, que es el radio, es el que vimos ahorita aquí.
Y bueno, ya con eso ya podemos sacar el ajuste en el último tray. Entonces ahora sí ponemos aquí tangente del ángulo del doblez, que es 39.93 entre 2. Y eso lo vamos a multiplicar por 66 pulgadas. Y recuerden que esta medida que nos da aquí es en pulgadas. Entonces sería 23.97 pulgadas el ajuste en el último tray. Entonces en el último tray vamos a tener un ajuste de 23.97 pulgadas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el tercer tray. Entonces para este tercero serían 44 pulgadas el radio, que serían 22, 44. Entonces para este vamos a sacar el ajuste. Sería igual, tangente de 39.93 entre 2 por 44 pulgadas. Sería 15.98 pulgadas. Ese sería el ajuste del tercer tray. 15.98 pulgadas. Para el segundo, el radio va a ser 22 pulgadas. Ponemos aquí nada más 22 pulgadas, es lo único que va a cambiar. Serían 7.99 pulgadas. Esos serían los ajustes para cada uno. Entonces ya nada más vamos dejando el segundo más largo, 7.99 pulgadas. El tercero va a estar 15.98 pulgadas más largo que el primero. Y el cuarto, 23.97 pulgadas más largo que el primero. Y eso sería todo el ajuste que tenemos que hacer. Y vamos a, lo mismo que hagamos el ajuste en el lado izquierdo o en la parte de arriba, vamos a hacer el ajuste en el otro lado, pero van obviamente encontrados. Entonces vamos a empezar a contar desde el primero de arriba para abajo. Y en el mismo orden o las mismas medidas va a tener. Igual, el de arriba va a tener 0 ajuste, es el que ya pusimos. El segundo 7.99 y así nos vamos al tercero y cuarto. Nada más, aquí les apunté que no se les olvide que la calculadora tiene que estar en grados o en degrees, en inglés. Entonces, si no saben cómo ponerle, le van a poner aquí donde dice DRG, le van picando. Se fijan que no diga radians, ahí en radians no va a funcionar. Donde dice grad tampoco, la ponen en la D, en degrees, para que funcionen estas fórmulas. Si no, les va a salir otros resultados porque el ángulo que ustedes tienen no está en ese tipo de grados. Si está en radians, pues no va a funcionar. Ahora sí, ya estamos de regreso aquí en el dibujo que hicimos en el AutoCAD. Y podemos ver que aquí tenemos el ángulo de 39.93 grados. La mitad del ángulo, que es al que se hizo el ajuste, es 19.97 grados. Y pues vemos que el ajuste para el último aquí, el de mero arriba, fueron 23.97 pulgadas, que es lo que sacamos con la fórmula. Para el tercero fueron 15.98 pulgadas, que también fue lo que sacamos. Y para el segundo serían 7.99 pulgadas. Sería este de aquí. Entonces ya ahí podemos ver que sí está correcta las operaciones que hicimos. Y pues bueno, esa sería la manera que se sacan las medidas con trigonometría. Y pues bueno, raza, espero les sirva. Y pues espero que se haya entendido también el video, ¿verdad? Porque a veces ni yo me entiendo. Ahí empiezo a explicar y me agarro explicando y ya no sé ni por dónde quedé. Pero bueno, raza, aquí andamos pendientes. Cualquier cosa que quieran mirar en otro video, ahí me los dejan por favor. Y pues cualquier cosa que no se haya entendido, ya saben, ahí me dejan en los comentarios. Ahí estamos, raza, sobres.